¿Y si te dijera que, en pleno siglo XXI, estamos más cerca de revivir criaturas que desaparecieron hace miles de años? Que la Cell Biosciences, una empresa pionera en ingeniería genética, ha hecho un anuncio que está sacudiendo los cimientos de la ciencia. Han traído al mundo, nada menos, que a los primeros lobos terribles desde la Edad de Hielo. Rómulo, Remo y Calais son los nombres de estos cachorros genéticamente modificados, creados con una mezcla de ADN antiguo y tecnología de vanguardia. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es esto una resurrección auténtica o simplemente una nueva versión de un animal que nunca existió? En este video vamos a desentrañar los secretos detrás de este proyecto revolucionario, explorar las implicaciones científicas y éticas, y cuestionar si realmente estamos trayendo al pasado de vuelta o creando algo completamente nuevo. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que entendemos el futuro de la ciencia y la naturaleza. Ahora, si bien el anuncio de que la Cell Biosciences ha sido recibido con asombro, también ha generado una enorme controversia en el mundo científico. La gran pregunta es: ¿estos cachorros genéticamente modificados son realmente lobos terribles o simplemente una versión mejorada de los lobos grises, como si fuera un diseño biológico moderno? Si bien la compañía asegura que son una resurrección, hay expertos que no están convencidos de que esto sea más que una modificación genética. La clave del debate radica en la diferencia genética de 6 millones de años entre los lobos grises actuales y los lobos terribles, lo que plantea un reto monumental en la creación de una especie verdaderamente resucitada. En lugar de extraer ADN intacto del lobo terrible, la Cell modificó genes en el lobo gris para imitar las características de su ancestro, como el tamaño mayor, el pelaje blanco y las poderosas patas. Pero aquí está el problema: ¿puedes realmente considerar a un animal como una resurrección cuando comparte un 99,5% de su ADN con otro animal completamente diferente? Esto plantea un dilema filosófico y científico importante. Mientras algunos científicos consideran que este avance es un logro transgénico impresionante, otros, como Pontus Skoglund del Instituto Francis Crick, insisten en que estos cachorros no pueden ser llamados lobos dientes de sable, ya que a pesar de las modificaciones, siguen siendo lobos grises genéticamente. Por otro lado, expertos como Vincent Lynch sugieren que lo que la Cell ha creado es simplemente una especie de lobo terrible diseñado, y no una resurrección auténtica. Mientras algunos celebran el hecho de haber acercado la ciencia al objetivo de revivir especies extintas, otros subrayan que este proyecto se acerca más a la creación de un híbrido entre el pasado y el presente que a una verdadera resurrección biológica. El enfoque científico de la Cell Biosciences es tan innovador como polémico. En lugar de crear un lobo dientes de sable desde cero, los científicos han realizado 20 ediciones genéticas precisas en el ADN de lobos grises, seleccionando genes clave para replicar características físicas como el tamaño corporal, el pelaje blanco y la musculatura robusta. Para llevar a cabo estas modificaciones, los investigadores no solo se basaron en teorías, sino que utilizaron ADN antiguo de fósiles excepcionales, un diente de lobo de 13,000 años y un cráneo de 72,000 años, piezas que han servido como mapa para reconstruir parcialmente el genoma de la criatura prehistórica. Pero, aquí surge una gran distinción. ¿Esto es una resurrección auténtica de la especie extinta o simplemente hemos creado una especie modificada que se parece al lobo dientes de sable? Aunque las ediciones genéticas son impresionantes, el debate radica en si esta resurrección logra capturar la esencia del lobo terrible o si es solo una versión adaptada de un animal moderno, con el ADN de un lobo gris. Lo que está claro es que estamos a un paso de redefinir lo que significa revivir una especie en la era genética. Aunque el anuncio de que la Cell Biosciences ha causado revuelo en la comunidad científica y en los medios, hay un aspecto crucial que no se puede pasar por alto: la ausencia de una publicación científica revisada por pares. En el mundo de la ciencia, los avances más importantes y las afirmaciones revolucionarias deben ser validadas por la comunidad académica antes de que puedan considerarse como hechos científicos sólidos. Sin embargo, hasta ahora, la Cell no ha publicado los detalles técnicos de su proceso en revistas científicas especializadas, lo que ha generado desconfianza entre los expertos. Estas críticas apuntan a un problema fundamental en la ciencia moderna: la falta de transparencia y verificación externa.
Sin una revisión adecuada por parte de otros científicos y sin acceso a los datos completos, no podemos confirmar con certeza si el proyecto de Kelasel está realmente cumpliendo su promesa de devolver al mundo un animal que se extinguió hace miles de años, o si solo estamos ante un experimento que no logra cruzar la línea entre modificación y resurrección. La ciencia avanza a pasos agigantados y el concepto de revivir especies extintas, como el lobo terrible, parece cada vez más cercano a la realidad. Pero hay algo fundamental que nos detiene. ¿Realmente podemos traer de vuelta una especie sin restaurar el ecosistema en el que vivió? Imagina un paisaje helado, lleno de grandes herbívoros como el bisonte antiquus o el camélido ester, animales masivos que formaban el entorno del lobo. Estos depredadores estaban diseñados para cazar presas de un tamaño y poder impresionantes, adaptados perfectamente a su época y territorio. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos revivirlos en un mundo donde esas presas ya no existen? Este es el dilema ecológico que los científicos enfrentan al intentar reintroducir especies extintas. Si bien estos animales podrían tener un ADN genéticamente modificado para parecerse a sus antepasados, no pueden vivir sin el entorno adecuado para ellos. Es como si intentáramos introducir a un rey sin su reino. El lobo terrible necesita el espacio, las presas y el clima que solo existieron en la edad de hielo. Sin ellos, incluso los avances más impresionantes en genética podrían no ser suficientes. Pero hay más en este dilema ecológico. Cuando hablamos de la extinción de especies como el lobo terrible, no solo hablamos de un animal perdido, sino de un sistema entero de interacciones. Durante miles de años, estos depredadores mantuvieron un delicado equilibrio con otras especies en su entorno. La desaparición de la megafauna, esos gigantes herbívoros que formaban la base de la cadena alimentaria, fue el golpe fatal para el lobo terrible. Sin estos enormes animales para cazar, el lobo simplemente no pudo sobrevivir. A medida que las grandes presas desaparecían, también lo hicieron los depredadores que dependían de ellas. Algunos científicos sostienen que podemos aprender mucho de esta lección y aplicarlo en la conservación de especies modernas. Tal vez, en lugar de centrarnos en revivir el pasado, deberíamos concentrarnos en salvar lo que aún tenemos. Los ecosistemas actuales también están en peligro, y la extinción de especies sigue ocurriendo a un ritmo alarmante debido a la alteración de su entorno natural. Hoy en día, la Tierra está experimentando presiones similares a las que llevaron a la extinción del lobo terrible: cambio climático, pérdida de hábitats y desaparición de presas naturales. Si podemos aplicar las lecciones aprendidas de los fracasos de la megafauna prehistórica, quizás podamos evitar que más especies sigan el mismo destino. Así que, mientras la ciencia sigue su camino para traer a los animales del pasado de vuelta a la vida, tenemos que preguntarnos: ¿realmente queremos revivir una especie sin comprender completamente el mundo que una vez habitaron? Tal vez, la verdadera lección de la extinción del lobo terrible no sea sobre traer de vuelta a un animal, sino sobre cómo podemos proteger a las especies que aún quedan y los ecosistemas que todavía pueden ser salvados. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas tecnologías avanzadas, diseñadas para resucitar especies del pasado, se aplican a las especies en peligro de extinción en la actualidad? La resurrección de un lobo terrible puede sonar impresionante, pero en realidad, podría haber un impacto aún mayor si aplicamos estas mismas herramientas científicas para salvar especies como el lobo rojo, que enfrenta una crisis genética inminente. El lobo rojo es un ejemplo claro de cómo los avances genéticos podrían ser la clave para salvar a las especies que quedan en el filo de la extinción. Esta especie, que una vez estuvo ampliamente distribuida por el sureste de Estados Unidos, ha visto su número disminuir drásticamente debido a la pérdida de hábitat y la hibridación con lobos grises. Hoy, el lobo rojo enfrenta una crisis genética que podría significar su desaparición total si no se toman medidas urgentes. Aquí es donde entra la ciencia genética. Usando herramientas similares a las utilizadas en la modificación de los lobos grises para replicar los rasgos del lobo terrible, podríamos, en teoría, aumentar la diversidad genética del lobo rojo y reforzar su población. Aplicar la tecnología de edición genética para reforzar las especies actuales podría ser nuestra última oportunidad de evitar que algunas de las especies más emblemáticas de la naturaleza se desvanezcan.
Esto va más allá de simplemente recrear a los lobos, se trata de tomar lo que la ciencia nos ha enseñado de los proyectos de resurrección y redirigir esos avances hacia un objetivo mucho más urgente, la conservación activa. La ingeniería genética aplicada a los animales actuales nos permitiría no solo preservar sus genes, sino también asegurar un futuro sostenible para ellos en su hábitat natural. Pero, ¿cómo se logra esto sin caer en el mismo error de intentar resucitar el pasado? La clave está en centrarnos en el futuro. Debemos aprender de los fracasos del pasado y aplicar las lecciones de los proyectos de resurrección a las especies que aún tenemos. Si podemos usar las mismas herramientas científicas para restaurar la diversidad genética de especies como el lobo rojo, tal vez podamos evitar que más criaturas sigan el destino del lobo terrible. Es cierto que la ingeniería genética y la biotecnología pueden parecer tentadoras cuando se trata de restaurar ecosistemas perdidos, pero no debemos perder de vista el reto que tenemos frente a nosotros, conservar la biodiversidad que todavía está entre nosotros. No se trata solo de traer de vuelta lo que ya no existe, sino de asegurar que las especies que aún quedan, como el lobo rojo, tengan un futuro en el planeta. La aplicación de las mismas tecnologías de resurrección puede ser la clave para salvar a muchas otras especies antes de que sea demasiado tarde. El proyecto de Kelasel Biosciences, sin lugar a dudas, representa un logro tecnológico impresionante. Hemos presenciado cómo la ciencia moderna ha logrado alterar el curso natural de la evolución, utilizando ingeniería genética para crear una versión modificada del lobo terrible. Sin embargo, a pesar de este avance, no podemos dejar de preguntarnos, ¿realmente hemos traído de vuelta a esta especie extinta o simplemente hemos creado algo completamente nuevo? La diferencia genética que separa al lobo gris de su ancestral primo, el lobo terrible, es demasiado significativa para considerarlo una resurrección en el sentido tradicional. Lo que Kelasel Biosciences ha logrado es un testimonio del poder de la ciencia moderna, pero a la vez, nos muestra lo limitado que aún estamos cuando se trata de resucitar especies perdidas en el tiempo. Lo que tenemos aquí no es un verdadero regreso del pasado, sino una modificación radical de lo que alguna vez existió. La resurrección de especies, por más asombroso que sea, abre un debate que va más allá de los laboratorios y las células modificadas. Nos obliga a reflexionar sobre lo que significa respetar la naturaleza y cómo nuestras intervenciones podrían tener un impacto irreversible en los ecosistemas del futuro. ¿Estamos preparados para las consecuencias que podrían derivarse de intentar traer de vuelta a especies que ya no tienen cabida en el mundo tal y como lo conocemos? Es hora de pensar más allá de la fascinación por revivir lo perdido y centrarnos en lo que realmente importa, preservar lo que aún tenemos. La verdadera tarea de la ciencia en el siglo XXI no es reconstruir el pasado, sino asegurar que las especies que quedan, como el lobo rojo y tantas otras, tengan un futuro en este planeta. La ingeniería genética no debería ser solo una herramienta para resucitar lo que se fue, sino para salvar lo que aún podemos salvar. Así que, ¿qué opinas? ¿Deberíamos seguir buscando revivir el pasado o concentrarnos en proteger nuestro presente? Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si este tema te ha interesado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando con nosotros los límites de la ciencia y la ética. Nos vemos en el próximo video.